días a todo el auditorio que participa en esta segunda jornada de actualización para editores de revistas científicas titulado Los retos de la publicación científica. Un placer para mí, doctor Carlos Wilfred Calderón, estar con ustedes compartiendo este espacio virtual en el cual acortamos la distancia para dialogar en torno a los retos que hoy tienen cada una de las publicaciones científicas a nivel mundial y sobre todo para conocer un poco de su situación en el orbe. El viaje que les propongo trascenderá sobre la base de una lógica que tiene a bien identificar las publicaciones científicas en el mundo, las cuales están en un proceso de deconstrucción y reconstrucción en marcha. Conocer un poco sobre los emporios de la publicación a nivel mundial y si existe una suerte de hegemonía o sumisión académica por las instituciones y los investigadores a nivel mundial. Hablaremos del espejismo de la supuesta superioridad de las publicaciones de cuartil 1 y la verdad de las buenas prácticas en la gestión editorial. Las alternativas de posicionamiento de las publicaciones científicas, buscando sobre todo poder dar herramientas a los editores que amplíen la visibilidad de aquellas publicaciones en las que participan. La creciente necesidad de superación de los staff de revistas científicas, los indicadores bibliométricos como una fuente de reconocimiento, los sistemas de gestión de publicación en red, ya que hay varios proyectos en el horizonte muy interesantes, y terminaremos con algunas conclusiones y recomendaciones. Creo que va siendo tiempo, iniciemos. La realidad es que las publicaciones científicas a nivel mundial hoy se encuentran tipificadas y clasificadas por área del conocimiento. Unas generan detrimento en otras y son más visibilizadas aquellas de las ciencias exactas en un paralelismo que tiene que ver con la cuantificación, la utilización de diferentes estadísticas o el dato como aquel que da veracidad al acto científico, mientras que las revistas o publicaciones científicas de las ciencias sociales y humanas van en un segundo plano. No obstante, ya hemos avisorado cómo los grandes emporios de las publicaciones a nivel internacional han generado ya la posibilidad de visibilizarlas en estas importantes bases de datos. Estructuralmente son reconocidas como publicaciones seriadas o cerradas y tenidas en cuenta según el ranking internacional al que pertenecen. Los rankings internacionales son aquellas pautas que denominan cuáles son las principales publicaciones que dan visibilidad y prestigio tanto a instituciones como a investigadores unipersonales. Dominadas por las transnacionales de la ciencia, hoy las publicaciones científicas se albergan prácticamente con mayor visibilidad en la Web of Science, en Scopus, a través de Elsevier y a través de otros importantes emporios que dan con el factor impacto la visibilidad de la ciencia a nivel internacional. Las publicaciones hoy están severamente estimadas por países y regiones y la región latinoamericana no tiene la de ganar frente a otras regiones como es el caso de Eurasia y sobre todo de Norteamérica. Para reconocer cómo está sucediendo hoy la dinámica entre las publicaciones científicas a nivel internacional, podríamos decir que hay una puja actual y permanente entre el acceso abierto y el acceso cerrado. El paradigma del acceso abierto ha pegado fuerte a las revistas y las publicaciones científicas en general, ya que da la posibilidad de libertades para la ciencia abierta, mientras que los emporios de la publicación científica internacional quieren mantener todo el proceso del acceso cerrado, los registros, el pago por descargas y otras cuestiones que ingresan económicamente a cada uno de estos. No obstante, el acceso abierto y la ciencia abierta ha generado, sobre todo en las políticas editoriales y también en los derechos de autor, un movimiento importante que viene ganando terreno. Las buenas prácticas contra las revistas depredadoras es otra de las pujas muy interesantes que están sucediendo hoy.
El identificar cuando una revista es depredadora nos da la posibilidad de reconocer que no existen buenas prácticas editoriales y los editores deben de reconocer cada uno de estos elementos para no caer en los mismos y que se desprestigie el órgano de publicación al cual pertenecen. La elevación de los cuartiles contra la financiación. Hoy muchos de los emporios de la publicación científica exigen ingresos económicos por poder insertar en esas bases de datos las publicaciones las cuales estamos representando. Desgraciadamente hay un gran cúmulo de universidades e instituciones de ciencia, innovación y tecnología instituciones de ciencia, innovación y tecnología a nivel latinoamericano que no cuentan con los recursos financieros para ingresar sus publicaciones seriadas en estas bases de datos. Por tanto, el llegar a cuartiles de primer nivel se ve como una utopía en el horizonte y se aleja en la medida de que va avanzando la ciencia a nivel internacional. Por otra parte, los recursos tecnológicos contra el Estado institucional. El Estado organizacional, el Estado estructural, institucional, requiere de que existan recursos tecnológicos factibles para poder establecer en las publicaciones científicas todo lo que se requiere para que tenga una mejor dinámica de gestión editorial, visibilidad y otros indicadores bibliométricos de los cuales estaremos hablando más adelante, para que se pueda entonces esta publicación tener una alta visibilidad científica. El ingreso a base de datos depende de la gestión editorial y en la mayoría de las ocasiones nuestros editores, directores editoriales, consultores, tienen una formación netamente empírica y no conocen cuáles son las principales dinámicas y sinergias que se establecen al interior de las bases de datos para poder ingresar las publicaciones seriadas que ellos representan. La visibilidad internacional contra las plataformas de gestión. Hoy los Open Journal Systems son las principales plataformas que permiten la gestión editorial, sobre todo desde el acceso abierto, para que exista una buena visibilidad internacional. Hay muchos repositorios, bases de datos, que tienen esto como un indicador bibliométrico establecido y nos damos cuenta que hay varias instituciones de educación superior que, aunque están en el proceso de creación, consolidación y crecimiento o mayoría de edad de sus publicaciones científicas, no poseen sus sistemas de gestión editorial montados sobre las bases de los OPJS. La originalidad antiplagio contra la inteligencia artificial. Es una de las nuevas pujas actuales y permanentes que ya va posicionándose a nivel internacional, puesto que en la medida que se perfeccionan los software antiplagio, hemos estado viendo como también vienen emergiendo diferentes aplicaciones o inteligencias artificiales que son capaces de generar un ensayo o un artículo de revisión o investigación en pocos minutos. Entonces, ¿a dónde vamos a parar en la medida de que la calidad de la gestión editorial tenga que enfrentar desafíos como el actual GPT? En toda la jornada de esta actualización para editores y revistas científicas, los retos de la publicación, se ha estado hablando de los emporios y de las transnacionales que hoy dominan todo el quehacer de alta visibilidad de las publicaciones científicas. Es una suerte entre estas y las que pertenecen a nuestra región, dígase bases de datos o catálogos, repositorios, una lucha interminable entre David y Goliat. La supremacía de la Web of Science, Scopus, Copérnicos y otras bases de datos de alto impacto y visibilidad están en completo y total avance y tenemos una desventaja en otros proyectos como Cielo, DOA, Redalic, BIBLAC en Latinoamérica. Pero realmente en la medida que se consoliden cada uno de estos proyectos tendremos otras oportunidades de hacer frente a las transnacionales que hoy dominan esta calidad de las ciencias basada en la socialización y publicación. Les dejo con este enlace en el cual pueden leer algunos aspectos relacionados con la temática, pero que también nos dan luces para continuar en la puja permanente de consolidar bases de datos que hagan frente a cada uno de estas transnacionales de la comunicación científica. Simplemente cada día el abismo es mayor
Es una realidad que podemos visibilizar en esta caricatura. Y mientras más crece el impacto y la necesidad de las publicaciones científicas por ingresar a la web Oxine, Scopus y esas transnacionales de la comunicación científica, no es tanto así con nuestras bases de datos regionales, aunque no podemos decir que no hay un crecimiento, no hay un ingreso, porque en la medida que ingresemos a bases de datos regionales como Cielo y Redalit, tendremos amplias posibilidades de ingresar posteriormente a estos emporios de la comunicación científica, puesto que los indicadores bibliométricos de las bases de datos regionales que hemos mencionado tienen una amplia repercusión en tanto sean tenidos en cuenta por los editores de las revistas para poder ingresar en otras de mayor impacto. Pero el abismo sigue creciendo. Recientemente en un taller dictado a través de la plataforma que enlaza a la base de datos Latindex, se desmitificaron algunas cuestiones relacionadas con las revistas que ingresan a bases de datos de alto impacto y las que no. Y hay algunos de ellos que sería muy importante que tengamos en cuenta como editores de las revistas para reconocer que actualmente en la región latinoamericana y sobre todo en una cuestión visibilizada desde el sur y para el sur, existen algunos mitos que debemos de desmantelar para hacer una buena gestión editorial y conllevar a que nuestras revistas sigan las buenas prácticas editoriales. Les dejo con este cuadro comparativo en resumen de algunos aspectos que pudimos visibilizar en ese importante intercambio. Para hacer un poco de resumen, cómo hoy, en la actualidad, las publicaciones científicas están tomando en cuenta algunos de los aspectos asociados principalmente a la verdad de las buenas prácticas de la gestión editorial, podemos decir que ha habido una suerte de ciclo vital o una suerte de espiral en la cual hay retrocesos aparentes a cuestiones que anteriormente eran muy bien vistas y en algún periodo, en los años 90, no fueron vistas de esta manera. Actualmente, en las publicaciones científicas, las buenas prácticas son aquellos modos de actuación que permiten una gestión editorial de calidad. No obstante a ello, el cumplir con los periodos de publicación es un elemento fundamental para que las bases de datos tengan en cuenta que los editores realicen este tipo de gestión en sus publicaciones seriadas. La utilización de los OPJS es un aspecto también muy importante que humaniza el trabajo y permite una constante comunicación con los autores y los lectores. Tener revistas arbitradas, sobre todo por el método de pares ciegos, es un aspecto muy interesante porque da la posibilidad de que toda aquella publicación científica sea validada en la práctica por expertos en cada una de las temáticas. De igual manera, la declaración de la contribución autoral, los conflictos de intereses y el financiamiento de las investigaciones deja bien en claro la procedencia, el carácter científico y la validez de lo que se está socializando en nuestras revistas científicas. Por tanto, la utilización y el apego a los códigos de ética es una cuestión irrenunciable para nosotros como editores de revistas. En una triangulación de fuentes y metodologías para reconocer cómo es que hoy hay alternativas de posicionamiento de las publicaciones científicas frente a tantos desafíos y necesidades, hemos establecido en el Centro Latinoamericano de Estudio en Epistemología Pedagógica, en su dirección de publicaciones, que el trabajar de manera colaborativa en bases de datos de fuerza regional puede hacer frente a un buen posicionamiento que hoy está permeando sobre la base de lo que dictan los emporios
transnacionales de la comunicación científica. El integrar revistas estandarizadas y de buenas prácticas en catálogos internacionales Sur-Sur también es otra alternativa que pudiéramos tener en cuenta. El desarrollar proyectos de investigación, desarrollo e innovación tecnológica en procesos de visibilidad que participen bases de datos regionales de manera coherente como un frente común pudiera ser una de las alternativas más relevantes si se consolidara sobre la base de hacer frente a los desafíos que hoy tienen las publicaciones científicas en Latinoamérica. Generar procesos de superación continua y profesionalización de los equipos editoriales es una necesidad imperiosa porque hoy vemos de una manera consecuente que la mayoría de nuestros equipos editoriales lo desarrollan sobre la base de una empiria y no de una cualificación o profesionalización. El aumentar el acceso abierto y diseminar enlaces a investigaciones y publicaciones por vías alternativas como son blogs, redes sociales y otras nos da la posibilidad de que se dimensione el acceso a las publicaciones con las cuales estamos interactuando, así como el apoyar proyectos de Cielo Citation Index y el proyecto Diamante de Redalic dan otras visiones de lo que pudiera lograrse frente a la necesidad de lograr otras alternativas de visibilidad amplia e internacional en nuestras publicaciones y región sobre la base de cada una de estas indexaciones. Uno de los aspectos de los que más se adolece y carece en nuestros órganos de publicación es la cuestión de una imperiosa necesidad de superación de sus staff. El empirismo es el que prima en las revistas científicas institucionales y aunque hay importantes resultados, visibilidad, inclusive factor impacto en muchas de estas, nos vemos con la necesidad de recalcar que la superación, el abrir el abanico a las propuestas de cualificación y profesionalización de los colectivos editoriales continúa siendo una necesidad permanente. Es pobre el nivel de opciones que en esta dirección existen, sobre todo en Latinoamérica. Hemos podido identificar el diplomado internacional, miembros de staff de revistas científicas del Centro Latinoamericano de Estudio en Epistemología Pedagógica, una especialización que desarrolla la Oficina de Publicaciones Académicas y Científicas de la Universidad de Panamá, así como también una superación que desarrolla la UNAM de México, apoyada por las bases de datos que patrocina. Los grandes emporios pagan sus profesionales y les mantienen una actualización permanente para que así de esta manera puedan garantizar la calidad de gestión que al nivel de Scopus o la Web of Science existe. El carácter casi siempre gratuito de las labores editoriales en las universidades y otras instituciones están sujetas a la no disposición de superación, puesto que no existe una verdadera necesidad por las instituciones de garantizar un financiamiento que les permita una cualificación o profesionalización a los miembros de los equipos editoriales. De todas maneras, existe un cambiante mundo de la gestión editorial que demanda una superación permanente. Los indicadores bibliométricos permiten la evaluación de la calidad de una publicación, por lo que al ser tenidos en cuenta, elevan el impacto de la revista. En la medida que seamos capaces de seguir atemperándonos a cada uno de estos indicadores, nuestra revista tendrá más visibilidad y tendremos de manera más factible posibilidades para ingresar a bases de datos de mayor nivel e impacto. En la medida que se sirva una publicación de estos, será más fácil integrarse y el establecer una regularidad en cuanto a los indicadores bibliométricos de diferentes bases de datos refiere a una oportunidad amplia de crecimiento de nuestra publicación. Culminando con esta parte, la utilización de los indicadores bibliométricos es un elemento que no podemos dejar aparte. Hoy toda la gestión editorial se garantiza sobre la base de estos indicadores que dan calidad, visibilidad y buena gestión editorial. El apego al acceso abierto y a la ciencia abierta son de los paradigmas más importantes que hoy están tipificando las revistas científicas, sobre todo en la región latinoamericana, a la cual le damos amplia visibilidad y apoyo por parte del Centro Latinoamericano de Estudio en Epistemología Pedagógica y los proyectos con los cuales estamos hoy interactuando en la gestión editorial.
Pero el retorno a la fe de ratas y las retractaciones son un elemento interesante que hoy se están visibilizando como parte de esos indicadores bibliométricos en las revistas electrónicas a nivel regional y sobre todo da la posibilidad de que como parte de la ciencia y el acceso abierto se puedan hacer transformaciones en publicaciones que ya han visto la luz. Estos son algunos de los aspectos que son importantes recordar y llevar a nuestros colectivos editoriales para poder intercambiar y continuar con la superación académica en esta dirección. Hoy los sistemas de gestión de publicaciones están en la región permitiendo visibilizar proyectos de alto impacto sobre la base del trabajo cooperativo y colaborativo, con el alcance a diferentes órganos de publicación y que puedan desencadenar una suerte de gratuidad por una parte de la estructura que soporta a la gestión editorial y por otra que permite la integración de recursos de estos órganos de publicación, dígase árbitros, dígase superación académica u otros. Así vemos el proyecto Diamante de Redalic y el Gremio Internacional de Gestión de Publicación Electrónica Seriada que desarrolla el Centro Latinoamericano de Estudio en Epistemología Pedagógica. Me despido de ustedes pidiéndole que saquen buenas conclusiones y tengan a bien estas recomendaciones que les dejamos como parte de la jornada de actualización para editores de revistas científicas. Un placer para mí compartir con ustedes y tengan una excelente jornada.